Buenas tardes, este es el portafolio de integrales múltiples de la materia Análisis Matemático 2, con los profesores el ingeniero José María Gauna, el ingeniero Carlos Tomasi, María José Agullo Yanquimán y la ingeniera Brenda María Telles, realizado por los alumnos Leonardo Ezequiel Cayún Díaz y Luciano Joaquín Obando Ulloa. Bueno, este sería el índice de este portafolio y los temas que vamos a hablar van a ser la definición de integrales múltiples, integrales dobles, el teorema de Fubini, integrales sobre regiones rectangulares, regiones generales, en coordenadas polares, aplicaciones, integrales triples, integrales en coordenadas cilíndricas y esféricas y el cambio de variables. Para comenzar a explicar la definición de integrales múltiples, primero voy a explicar la integral doble de una función fxy sobre un rectángulo R se define como el límite de la suma doble de f igual en un punto p sub ij multiplicada por el área delta área sub ij, cuando la norma de la partición tiende a cero. Si este límite existe, se dice que f de xy es integrable sobre la región R. La principal herramienta para evaluar integrales dobles es expresarlas como integrales iteradas, integrando primero con respecto a y, manteniendo x constante, y luego con respecto a x. Voy a explicar sobre regiones generales. Suponemos que D es una región acotada, lo que significa que D puede ser encerrada en una región rectangular R, como en la figura. Entonces se define una nueva función f con dominio R mediante lo siguiente, donde se define la función f de xy igual a f de xy si el punto xy pertenece a la región D, y si es igual a 0 si xy está en la región R pero fuera de la región D. La integral doble sobre D es igual a la integral de f sobre R. Esto permite integrar sobre regiones no rectangulares usando métodos para rectángulos. Bueno, ahora voy a explicar cómo sería la integral sobre regiones generales de tipo 1 o y simple. Es una región donde los límites verticales están dados por funciones de x, es decir, para todo x en el intervalo a hasta b, los valores de y están entre y igual a g sub 1 igual a de x, límite inferior, y y igual a g sub 2 de x, que sería el límite superior. Gráficamente sería cualquier recta vertical trazada dentro de x perteneciente a este intervalo que corta a la región en un segmento vertical cuyos extremos son estas dos curvas. La integral se plantea integrando primero con respecto a y luego con respecto a x. Ahora voy a explicar el teorema de Fubini. Para funciones continuas en un rectángulo, la integral doble puede calcularse como una integral iterada en cualquier orden. Esto también se aplica para las integrales triples. El teorema facilita el cálculo permitiendo cambiar el orden de integración según lo que nos convenga. Sobre regiones rectangulares, las regiones rectangulares tienen límites constantes y son ideales para aplicar técnicas de integración directa. Se utiliza para modelar fenómenos físicos en placas y permite cambiar fácilmente el orden de integración. Ahora voy a explicar cómo sería la integral en regiones de tipo 2 o x simple. Es una región donde los límites horizontales están dados por funciones de y, es decir, para cada y en el intervalo de c hasta d, los valores de x están dados entre x igual a h sub 1 de y, que sea el límite izquierdo, y x igual a h sub 2 de y, el límite derecho. Gráficamente, cualquier recta horizontal trazada dentro de y perteneciente a este intervalo corta la región en un segmento horizontal entre estas dos curvas. La integral se plantea integrando primero con respecto a x y luego con respecto a y. Ahora vamos a ver cómo se expresan las integrales dobles en coordenadas polares. Recordando primero la relación que existe entre coordenadas cartesianas y las polares, donde r cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado, r representa el radio de una circunferencia, x va a ser igual a r por el coseno del ángulo y va a ser igual a r por el seno del ángulo. Esto debido a una relación trigonométrica que existe entre los ejes cartesianos y la circunferencia. Cuando cambiamos de variables en una integral doble, también cambia el elemento diferencial de área. En coordenadas polares, el diferencial de área se convierte en r, diferencial de r, diferencial de θ. Entonces, la integral
doble sobre una región R se transforma en esta expresión que se ve aquí. Esta forma es especialmente útil cuando la región de integración tiene simetría circular, como se muestra en el gráfico. Las integrales dobles no solo son una herramienta matemática abstracta, tienen aplicaciones muy concretas en física, geometría y probabilidad. Por ejemplo, si queremos calcular el área de una superficie definida por una función z igual a f de x y, utilizamos esta fórmula que compone las derivadas parciales de z. En probabilidad, si tenemos una función de densidad f de x, la integral nos da la probabilidad de que una variable aleatoria x esté entre dos variables. Y en física podemos usar integrales dobles para calcular la masa de una lámina con densidad variable ρ de x y también su centro de masa con estas expresiones para las coordenadas x, para las coordenadas y. Todas estas fórmulas comparten una estructura común e integrar sobre una región D, pero cada una responde a una pregunta distinta. Que vimos cómo calcular masa y centro de masa en dos dimensiones, pasamos a una tabla que resume las fórmulas más importantes tanto en R2 como en R3. Dos dimensiones usamos integrales dobles para calcular la masa total de una lámina con densidad dada por la función ρ, los momentos respecto a los ejes que nos permiten encontrar el centro de masa y los momentos de inercia, que son clave en dinámica rotacional. El razonamiento es similar, pero usamos integrales triples. Calculamos la masa de un cuerpo tridimensional, los momentos respecto a planos coordenados y centro de masa en el espacio. También aparecen los momentos de inercia respecto a cada eje y el momento total respecto al origen. Ahora damos un paso más, pasamos de las integrales dobles a las integrales triples que se usan para funciones de tres variables. En lugar de integrar sobre una región en el plano, ahora integramos sobre un volumen en el espacio. El dominio típico de una caja o paralelepípedo, como se muestra en el gráfico, la fórmula general es esta. Y los límites de integración pueden depender de las variables anteriores, como por ejemplo, x va de a a b, y va de g de 1 de x a g de 2 de x. Z va a depender de x y, por lo tanto son funciones de dos variables que van de f1 xy a f2 xy. Nos permite calcular volúmenes, masas, centro de masas y otros valores físicos en cuerpos tridimensionales. Estamos con regiones tridimensionales que tienen simetría circular, como los cilindros o los conos. Conviene usar coordenadas cilíndricas. Son una extensión natural de las coordenadas polares, pero ahora incorporan una tercera dimensión, que sería la altura, z. Las conversiones son las mismas que en polares. X es igual a r coseno de tita, y es igual a r seno de tita, y además usamos z. El potencial de volumen se transforma en r de tita de z, y la integral triple toma esta forma. Esta forma simplifica mucho el cálculo cuando el sólido tiene simetría cilíndrica, como el que se muestra en el gráfico. Cuando trabajamos con regiones tridimensionales que tienen simetría esférica, como las esferas, los conos o los casquetes, conviene usar las coordenadas esféricas. Este sistema se basa en tres variables. Rho, la distancia del origen. Θ es el ángulo entre el plano XY, como en coordenadas polares. Y phi, el ángulo con respecto al eje X. Conversiones desde coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas son: X va a ser igual a ρ por el seno de phi por el coseno de θ. Y va a ser a ρ por el seno de phi por el seno de θ. Z va a ser igual a ρ por el coseno de phi. El diferencial elemento de área se transforma en ρ al cuadrado por el seno de phi multiplicado por el diferencial de ρ, el diferencial de phi y el diferencial de θ. Y la integral triple toma esta forma. Este sistema simplifica mucho el cálculo cuando el sólido está acotado por esferas o conos, como se muestra en el gráfico. Bien, y para cerrar esta parte vemos una herramienta muy poderosa, el cambio de variable en integrales múltiples. Supongamos que tenemos una región en el plano XY, pero nos conviene describirla con otras variables, digamos U y B. Si la transformación es suave y 1 a 1, podemos reescribir la integral usando estas nuevas variables. El área se ajusta mediante el determinante del jacobiano,
que mide cómo se estire o comprime la región al cambiar de coordenadas. La fórmula queda así. Esta técnica es clave cuando la región de integración tiene una forma complicada en x y, pero se vuelve más simple en u y b. Para terminar, les compartimos la bibliografía que usamos como base para esta presentación. Los tres textos son Cálculo de trascendentes planas de Stewart, Cálculo de varias variables de John Rowansky y Cálculo de varias variables del Thomas. Sería todo. Gracias por su atención.